20 seres sobrehumanos, cada uno un arma viviente forjada por el propio emperador para unir un imperio que abarca la galaxia y liderar su gran cruzada. Pero esos planes se arruinaron cuando los dioses del caos los dispersaron por la galaxia cuando eran bebés. Y cada uno cayó en un planeta distinto. Desde páramos tóxicos hasta mundos devastados por la guerra, estos entornos forjaron a los primarcas en las figuras que llegarían a moldear el destino de la propia humanidad. Estos son los mundos natales de los primarcas. Terra es la cuna de la humanidad y el lugar donde realmente comienza la historia de cada primarca. Para finales del 30º milenio, Terra ya era un mundo moribundo. Sus océanos se habían reducido a un solo cuerpo de agua, y para el 41º milenio, incluso eso había desaparecido. Extendida a través de ese espacio ahora vacío, en una expansión ininterrumpida de ciudades colmena e infraestructura a escala planetaria, toda dedicada a sostener al propio imperio. El Palacio Imperial domina gran parte del hemisferio norte del planeta, mientras que la fortaleza de la Inquisición yace enterrada bajo el Polo Sur. Estas regiones están conectadas por una vasta red de catacumbas antiguas, inexploradas, peligrosas y llenas de tecnología olvidada, lo que hace que viajar por estos túneles, que de otro modo serían útiles, sea prácticamente imposible. En lo más profundo de las montañas del Himalaya, en el corazón mismo del Palacio Imperial, se oculta uno de los sitios más importantes de la historia humana: las bóvedas genéticas donde fueron creados los 20 primarcas. Fueron casi literalmente forjados a través de la ciencia arcana del emperador, conocimientos obtenidos del maestro de la genética de la humanidad durante la era oscura de la tecnología, y un pequeño toque de poder de guerra robado a los dioses del caos. Los primarcas estaban destinados a crecer y ser criados en Terra, pero los dioses de quienes el Gran E robó no estaban contentos. El imperio pasaría siglos lidiando con las consecuencias de ese momento. Pero hay otra razón por la que Terra está incluida en esta lista. Claro, nunca crió oficialmente a un primarca, pero hay indicios, susurros enterrados profundamente en los registros imperiales, de que al menos uno de los hijos del emperador pudo haber sido dejado en Terra para ser criado por el emperador en secreto, pero hablaremos de eso un poco más adelante. Quimos era un mundo miserable. Envuelto en nubes de polvo y calentado por 2 soles, el planeta existía en un estado de crepúsculo constante sin estrellas. Originalmente fundada como una colonia minera, Quimos dependía en gran medida de suministros de otros mundos, y cuando esas líneas de suministro fallaron, el planeta comenzó a colapsar. Para cuando Fulgrim, el primarca de la Tercera Legión, llegó, Quimos ya estaba prácticamente muerto, sus recursos naturales prácticamente agotados, su atmósfera contaminada, incluso la población había sido explotada. La gente de Quimos trabajaba todas las horas que pasaba despierta, y no se desperdiciaba tiempo ni recursos en arte, cultura o recreación. La supervivencia era el único objetivo. A medida que Fulgrim crecía, Quimos cambiaba con él. Formado como ingeniero, restauró máquinas mineras abandonadas y reorganizó líneas de producción que estaban fallando. Más tarde, como ejecutivo, amplió su labor de restauración incluso a los puestos más remotos del planeta. Estas reformas llevaron a avances en la tecnología de terraformación, y con el tiempo, las canteras dieron paso a los bosques. El planeta se estabilizó, la industria floreció, y por primera vez en generaciones, el arte regresó. Pero Fulgrim se volvió más una maldición que una bendición. Después de la herejía de Horus, las fuerzas imperiales descendieron sobre Quimos. El monasterio fortaleza de la Tercera Legión fue destruido desde la órbita, y cada ciudad fábrica fue eliminada sistemáticamente de la superficie del planeta para erradicar cualquier rastro de caos. Lo que se había reconstruido fue borrado como si Fulgrim nunca hubiera aterrizado allí. Quimos fue puesto bajo cuarentena permanente por la Inquisición, y desde ese día no se ha registrado vida en el planeta. Medusa, el mundo natal de Ferrus Manus, orbita una estrella supergigante, lo cual sería realmente genial si alguien en la superficie del planeta pudiera verla. Verás, el cielo de Medusa está cubierto por una espesa capa de bruma gris cargada de ceniza. Gracias a un paisaje que está en constante movimiento, sus placas tectónicas se mueven y se desplazan tan violentamente que cordilleras congeladas y campos volcánicos surgen de la nada, solo para colapsar de nuevo en una sola temporada. La ceniza ahoga el cielo, la tierra nunca descansa, y el ciclo se repite sin fin. Esta inestabilidad forjó a la gente de Medusa en nómadas endurecidos. Viajan por su mundo en enormes colosos terrestres, estructuras móviles masivas que sirven como transporte, refugios de caza y plataformas de incursión al mismo tiempo. Los clanes afortunados cazan enormes bestias con astas llamadas oryx, que son capaces de alimentar tribus enteras. Los menos afortunados, o los demasiado ambiciosos, se ponen a prueba contra los yark de montaña, depredadores de pelo negro y largos brazos que se alimentan de presas humanas. Y a pesar de lo peligroso que es el entorno, hay lugares aún más mortales que los lugareños evitan. En la cima de esa lista está Bakari,
la Tierra de las Sombras, donde se dice que Ferrus Manus pasó gran parte de su juventud. En su centro se encuentra Karashi, una colosal aguja de hielo que marca el lugar de su llegada. La región circundante es hogar de criaturas mucho peores que los Yark, y los susurros cuentan historias de una antigua inteligencia abominable que quedó de la era de la discordia, aún activa y todavía muy peligrosa. En conjunto, Medusa es un mundo donde la supervivencia exige movimiento constante, adaptación implacable y fuerza absoluta. Un planeta que no recompensa la comodidad, la misericordia ni la debilidad, lo que, en retrospectiva, explica a Ferrus Manus casi a la perfección. Medusa es uno de los mundos natales de los primarcas que evitó la destrucción, pero solo porque nunca fue realmente desarrollado. Crecer en condiciones tan duras le dio a Ferrus un aprecio por la fuerza que le daba a su gente, y un disgusto por lo que él veía como debilidad y exceso en el resto de la humanidad. Así que eligió no conquistar su mundo natal y dejó la mayor parte sin desarrollar. Así que sigue siendo, incluso en el 42º milenio, el mundo natal de sus marines espaciales de las manos de hierro. Un mundo natal de legión sin todos los lujos y comodidades que los harían blandos. Fenris es un planeta de extremos. Un lugar que moldeó no solo al primarca Leman Russ, sino también a sus hijos lobos espaciales. Es un mundo de proporciones míticas, lobos y dragones, hielo y fuego, y la supervivencia humana llevada a sus límites absolutos. Pocos planetas en el Imperio son tan abiertamente hostiles a la vida, y aún menos han moldeado a un primarca de manera tan completa. Fenris sigue un ciclo orbital brutal conocido como el Gran Año, que dura aproximadamente 2 años terranos, mientras el planeta traza una larga órbita elíptica alrededor de su pálido sol rojo, conocido por su gente como el Ojo del Lobo. Durante gran parte de ese ciclo, el único océano gris del planeta, el Mar Mundial, está completamente congelado. Las tribus humanas sobreviven en sus costas en enormes casas comunales, soportando inviernos tan letales que simplemente sobrevivir al frío es una prueba de valía. A los niños se les da un hacha como su primer regalo, y aquellos demasiado débiles para usarla son abandonados al frío. El mensaje es claro: si no puedes ayudar a la tribu, entonces no mereces compartir su fuego. Pero no todo es un invierno feroz, y a medida que el planeta se calienta, el hielo retrocede y los fenrisianos se convierten en un pueblo marinero. Largas embarcaciones vikingas surcan el mar de tormentas, donde el clima violento compite con monstruos marinos reales por ser vistos como el mayor peligro para los marineros. Dragones marinos y enormes kraken acechan bajo las olas, haciendo de cada viaje una apuesta entre la gloria y la muerte. Cuando Fenris se acerca al máximo al Ojo del Lobo, el planeta entra en la temporada de fuego. Las mareas gravitacionales obligan a los volcanes a hacer erupción a través del Mar Mundial, formando nuevas islas incluso mientras las montañas del año pasado se hunden de nuevo bajo las olas. La geografía misma se vuelve temporal, y el mundo se remodela violentamente. Solo una masa de tierra escapa de este ciclo interminable, el continente polar de Asai. Aquí, el suelo es estable, pero sigue siendo mortal. La megafauna fenrisiana recorre la tierra, desde mamuts y alces gigantes hasta los infames lobos fenrisianos, enormes depredadores de los que se dice que criaron al joven, el propio joven Leman Russ. Aún peores son los verdaderos monstruos, demonios de hielo con sangre ácida y enormes trolls de hielo que pueden amenazar incluso a los astartes que ahora consideran a Fenris su hogar. Como resultado de este entorno salvaje, Leman Russ no conquistó Fenris en el sentido tradicional. En cambio, unió a sus tribus mediante la fuerza, el liderazgo y la supervivencia compartida, forjando una cultura basada en la lealtad, la resistencia y el orgullo marcial. Cuando el emperador llegó, Fenris no fue transformado en un mundo imperial sumiso. Se dejó en gran medida como estaba, igual que Medusa. Hoy en día, Fenris sigue siendo uno de los planetas más peligrosos del Imperio. Los lobos espaciales todavía gobiernan desde los 7 grandes picos de Asai, usando el continente estable para mantener su fortaleza como un lugar seguro desde donde controlar el planeta. Un mundo mantenido brutal a propósito para servir como campo de pruebas para uno de los capítulos de marines espaciales más feroces del Imperio. El mundo natal de Horus Lupercal estaba marcado por el dominio. Catonia fue una de las primeras colonias de la humanidad, lo suficientemente cerca de Terra como para haber sido establecida antes de que siquiera existiera el viaje por la disformidad. Desafortunadamente, haber llegado tan pronto no significó planificar a largo plazo. Después de todo, esto fue durante la era de la tecnología, y para el 31º milenio, Catonia ya había sido completamente explotada. Su superficie fue abandonada como un páramo volcánico inútil y la población restante se mudó al subsuelo, a las extensas catacumbas, túneles mineros colapsados y cavernas artificiales que llenaban de túneles la corteza del planeta. En órbita se encontraba una de las últimas pruebas de que Catonia alguna vez fue un asentamiento próspero, una plataforma orbital conectada al planeta por un colosal elevador espacial, una infraestructura monumental construida para soportar la industria a gran escala y el transporte fuera del planeta. Para cuando el Imperio redescubrió el planeta, estas estructuras estaban tan degradadas que ni siquiera el Mechanicus que se adueñó del mundo para despojarlo de tecnología minera útil de la Era Oscura, tomaron algo de ellas, así que se quedaron ahí,
sobredimensionadas, mal mantenidas y alzándose inútilmente sobre un mundo que ya había sido despojado por completo. Catonia se convirtió en un mundo gobernado por pandillas y caudillos. Los fuertes se aprovechaban de los débiles hasta que inevitablemente se convertían en víctimas ellos mismos. La vida era corta, violenta y brutalmente eficiente. Todas cosas que moldearon al joven Horus en el señor de la guerra que llegó a ser, y por eso nunca cambió realmente las cosas para la gente que vivía ahí. Porque, a pesar de toda su miseria, Catonia era un semillero excepcional de soldados. Durante la primera fundación, decenas de miles de sus criminales más endurecidos fueron sacados del planeta y entregados a los escultores genéticos de Luna. De estos depósitos de violencia, los más fuertes fueron reforjados como los lobos lunares, la legión que sería liderada por Horus Lupercal en persona. Catonia fue utilizada una y otra vez por cada gobernante que tuvo, y terminó su historia mediante un bombardeo orbital masivo de los Ángeles Oscuros, mientras avanzaban lentamente para defender Terra, al final de la herejía de Horus, tan sombrío y oscuro como la propia ambientación. Es apropiado que el mundo natal de los primarcas inmortales, el primarca Vulcan, está en un estado constante de renacimiento violento, lo que le da tanto a él como a sus hijos genéticos Astartes un talento para soportar las peores condiciones de la galaxia. Esto se debe a que cada 15 años terranos, Nocturne intenta destruirse a sí mismo. Este ciclo de destrucción es conocido como el tiempo de prueba, provocado por la órbita cambiante de Prometeo, la enorme luna de Nocturne. Su fuerza gravitacional desestabiliza el planeta, desencadenando una reacción en cadena de desastres naturales. Miles de volcanes entran en erupción al mismo tiempo, bloqueando la poca luz solar que recibe el planeta. Enormes olas de marea llevan los mares tierra adentro. Los terremotos agrietan la corteza, exponiendo minerales radiactivos que envenenan el aire y el agua. Luego, mientras las nubes de ceniza ahogan la atmósfera, las temperaturas caen en picada, y Nocturne soporta casi 4 años terranos de un invierno brutal, que mata tanto a las personas como a la fauna nativa antes de que el planeta vuelva a un calor letal una vez más. Como resultado, la vida humana en el planeta se concentra en 7 asentamientos permanentes conocidos como las ciudades santuario. Estas ciudades están ancladas profundamente en la roca más dura del planeta, construidas específicamente para sobrevivir al tiempo de prueba. Cuando comienzan las erupciones, las ciudades abren sus puertas a los muchos clanes nómadas de Nocturne, ofreciendo refugio hasta que pase lo peor. Una vez que Prometeo se aleja lo suficiente y el planeta se estabiliza, la gente se dispersa de nuevo por el mundo en busca de los vastos depósitos minerales expuestos por la pesadilla geológica que acaba de pasar. Pero las ciudades santuario no son los únicos lugares permanentes en Nocturne. Una característica definitoria del planeta es el Monte Fuego Mortal, un volcán colosal y sagrado, muy similar a la montaña que sirve de hogar de los lobos espaciales en Fenris. Desde el descubrimiento de Vulcan, el capítulo de los salamandras realiza aquí el rito de la inmolación, devolviendo a los Astartes caídos al mundo que los forjó. La gente de Nocturne es, como era de esperarse, muy resistente. Generaciones de exposición a la radiación térmica extrema y a la inestabilidad ambiental han producido humanos capaces de sobrevivir en condiciones que incapacitarían a la mayoría de la humanidad. Comparten su mundo con docenas de especies nativas, en su mayoría grandes reptiles e insectos, muchos de ellos tan mortales como el propio planeta. El crecer en este entorno fomentó un fuerte sentido de comunidad en Vulcan. Se ganó la lealtad de su gente protegiéndolos contra saqueadores xenos, dándoles refugio durante el tiempo de prueba, enseñando oficios y gobernando como uno de ellos en lugar de como un semidios, sin importar su apariencia. Incluso después de su reunión con el emperador, Nocturne nunca fue transformado en un mundo imperial estándar, y hasta el día de hoy, los Astartes de los capítulos Salamandra son algunos de los pocos marines espaciales a quienes se les permite pasar tiempo con las familias de las que provienen. Este vínculo es lo que hace que Nocturne y su gente sean tan diferentes de casi cualquier otro mundo de Primarca. Frente a enormes dificultades, estas personas eligen confiar unos en otros para su seguridad en lugar de competir por los recursos. Sin recursos naturales significativos, sin rutas comerciales importantes y apenas suficiente comida para sostener a una población, Prospero era un lugar terrible para fundar una colonia, lo que al final la convirtió en un lugar ideal para desaparecer. El planeta a menudo se describía como oscuro y desolado, y estaba tan lejos de Terra que el comercio era casi imposible antes de la llegada de los viajes por la disformidad, lo que lo convertiría en un lugar bastante extraño para establecerse, a menos que tomes en cuenta a la población. Prospero fue colonizado cerca del final de la Edad Oscura de la tecnología, y sus habitantes eran refugiados de toda la galaxia, mutantes, marginados y psíquicos que no tenían otro lugar seguro a donde ir. Para ese momento en la historia humana, los psíquicos y mutantes eran justamente temidos por la sociedad, ya que solían invocar demonios al azar en cualquier lugar. Así que mientras muchos eran cazados y ejecutados, a veces grupos de ellos lograban crear pequeños refugios en las estrellas. Prospero era un planeta habitable, aunque no fuera el más conveniente, y gracias a la increíble tecnología que trajeron consigo, los refugiados pudieron fundar una sola ciudad, Tisca,
La Ciudad de la Luz. La ciudad original fue construida junto a la orilla del océano, enclavada en una enorme y segura cadena montañosa, y fue aquí, justo en la plaza central de la ciudad antigua, donde Magnus el Rojo aterrizó. Magnus creció rápidamente hasta convertirse en el psíquico más poderoso del planeta, y en pocos años lideró una expedición para exterminar a las formas de vida nativas más peligrosas de Próspero, los Sikanuin, depredadores psíquicos y parásitos que atacaban tanto la mente como el cuerpo. Con estas amenazas eliminadas, Magnus unificó el planeta y transformó la ciudad en un centro de aprendizaje y belleza. La cultura prosperana ya valoraba el estudio y el conocimiento arcano, y bajo el liderazgo del Gigante Rojo, Tizca se convirtió en un depósito de saberes de toda la galaxia. En su corazón se encontraba la gran biblioteca, un vasto archivo de textos psíquicos, investigaciones y sabiduría esotérica, reunidos con una devoción casi religiosa. La ciudad misma fue ampliada con relucientes torres y pirámides de lados espejados para reflejar las estrellas. La maquinaria psíquica generaba energía utilizando las poderosas mentes de los ciudadanos, y la hidroponía subterránea transformó Tizca en un paraíso. Simplemente es una lástima que Magnus fuera malo controlando sus impulsos. Al descubrir temprano el plan del maestro de la guerra para traicionar al emperador, Magnus intentó advertir a su padre usando métodos psíquicos que habían sido prohibidos, y con razón. Rompió una barrera psíquica importante que protegía el palacio en Terra, y Big E no estuvo nada contento. Lo que siguió fue la quema de Próspero. Ross y sus lobos originalmente recibieron la orden de presentarse con una orden de arresto y llevar a Magnus de regreso a Terra para ser juzgado, pero Horus logró cambiarla a una orden de ejecución antes de que les llegara, y los lobos espaciales descendieron sobre un mundo que nunca estuvo destinado a la guerra. Tizca fue bombardeada y luego purgada de manera brutal y metódica. Los defensores del planeta fueron superados, su población masacrada y la ciudad reducida a ruinas desmoronadas. En los momentos finales, Magnus se dio cuenta de que había sido derrotado. Aceptó la ayuda de Tzeentch y ató su destino al caos. La ciudad y los 1000 hijos fueron arrancados del espacio real y trasladados al planeta de los hechiceros en el Ojo del Terror. Pero a diferencia de muchos de los mundos natales de los primarcas traidores, Próspero no fue destruido. En el 42º milenio, el mundo todavía existe, aunque estuvo en gran parte abandonado hasta hace poco. Con su regreso a la realidad, el ahora primarca demonio Magnus ha comenzado a remodelar su antiguo hogar en un nuevo campo de pruebas para instrumentos de guerra que puedan derribar los moribundos restos del imperio de su padre. En tiempos antiguos, Balsacundus era un paraíso. Junto con su luna gemela, orbitaba el mundo desértico rojo de Baal, y durante un tiempo, su gente vivió en comodidad y exceso. Montañas enteras fueron talladas en estatuas de gobernantes y dioses, y la cultura del planeta giraba en torno al arte y el lujo. El mundo no sobrevivió a la era de los conflictos. Cuando la hambruna azotó y el apoyo externo colapsó, Balsacundus y su luna hermana se volvieron una contra la otra. Se desataron armas antiguas en guerras por recursos difíciles de encontrar. Las ciudades fueron arrasadas. La tierra fértil fue aniquilada con bombas nucleares y millones murieron. Lo que quedó de Balsacundus era una pesadilla. El planeta se había convertido en un yermo duro e irradiado, habitado por tribus dispersas de humanos que resistían contra depredadores mutantes y bandas errantes de caníbales. Sobrevivir era violencia constante, y cualquier pensamiento de arte o lujo era cosa del pasado. Y entonces llegó Sanguinius. Desde el momento en que aterrizó, Sanguinius se destacó entre los demás. El niño tenía alas para empezar, pero siendo un infante, pudo matar depredadores peligrosos y sobrevivir a la horrible radiación sin ninguna protección. A medida que crecía, se convirtió en el líder que los humanos de sangre pura de Balsacundus necesitaban, matando mutantes, defendiendo asentamientos humanos y uniendo a los sobrevivientes dispersos. Nunca pudo reconstruir Balsacundus, pero le dio a su gente algo más importante: esperanza. Para cuando el emperador llegó para reclamar a su hijo, Sanguinius ya tenía visiones de él, y el mundo estaba listo. Sus guerreros más fuertes fueron llevados para formar el núcleo de los Ángeles Sangrientos, mientras que los que quedaron defendieron la fortaleza conocida como la Arx Angélica. 10.000 años después, Balsacundus enfrentó su prueba más grande hasta ahora. La flota enjambre Leviatán descendió sobre el sistema Baal, consumiendo toda la vida que pudo alcanzar. Los Ángeles Sangrientos fueron obligados a retroceder hasta su antiguo monasterio fortaleza, sobreviviendo solo gracias a una resistencia desesperada y la intervención externa del primarca revivido, Roboute Guilliman. Balsacundus quedó despojado y destruido una vez más, pero Roboute Guilliman es el constructor del imperio, así que les dio a los Ángeles Sangrientos una enorme cantidad de recursos para que pudieran reconstruir el sistema Baal y convertirlo en un faro de defensa de última generación. Si Balsacundus sobrevivirá lo suficiente para cumplir esa promesa, es algo que nadie puede asegurar. Caliban, el mundo natal de los Ángeles Oscuros, era un mundo de bosques densos, exuberantes y llenos de monstruos. Depredadores horribles y caóticos del Warp, conocidos como las grandes bestias, hacían que viajar y expandirse fuera casi imposible, y los colonos humanos solo sobrevivían al crear pequeños reductos seguros.
Se construyeron enormes fortalezas en los claros del bosque, y sus muros de piedra contenían una naturaleza salvaje que mataba a cualquiera que entrara sin estar preparado. Caliban estaba estructurado como una sociedad medieval. El poder residía en las casas nobles y en las guerras que libraban. Guerreros, caballeros armados con espadas de cadena y pistolas Volter, salían a caballo para cazar a las grandes bestias. Con el tiempo, estas cacerías se volvieron más un ritual que una cuestión de supervivencia, y el valor de un caballero se juzgaba por lo buen cazador de monstruos que fuera. Entonces, en una de esas cacerías, encontraron algo inesperado. En lo profundo del bosque, un grupo de caballeros descubrió a un hombre salvaje que, de alguna manera, había sobrevivido donde nadie más pudo. Lo llevaron de regreso a su fortaleza y lo llamaron Lionel Johnson. Bajo la guía del caballero Luther, el extraordinario muchacho rápidamente se destacó. Juntos, unieron las órdenes dispersas de Caliban y lanzaron una cruzada a nivel planetario contra las grandes bestias. Para cuando llegó el emperador, el bosque ya había sido en gran parte domado, y Caliban estaba al borde de una nueva era. Los caballeros más fuertes fueron seleccionados y transformados en Astartes, formando el núcleo de los Ángeles Oscuros. Los que se quedaron atrás comenzaron a remodelar el mundo mismo, talando bosques y construyendo enormes manufactorums para apoyar la Gran Cruzada. Esa decisión resultaría catastrófica. Sin que el imperio lo supiera, los bosques de Caliban tenían un propósito más allá de albergar monstruos. En lo más profundo del planeta se encontraba un antiguo artefacto basado en la disformidad, probablemente dejado atrás por los antiguos. Los bosques actuaban como una válvula de escape natural, liberando las energías de la disformidad que se acumulaban dentro del mundo. A medida que eran destruidos, esa presión comenzó a afectar tanto al planeta como a las personas que vivían en él. Al final de la herejía de Horus, cuando los ángeles oscuros leales regresaron a Caliban, el mundo ya estaba inestable. Los adeptos locales del Administratum, e incluso los astartes estacionados ahí, habían sido corrompidos por la presencia caótica. Estallaron combates, y la Legión bombardeó el planeta desde la órbita, mientras una enorme tormenta disforme arrasaba el sistema. Las fuerzas combinadas fueron más de lo que Caliban podía soportar. Lo que queda se conoce como la Roca, un fragmento colosal del planeta ahuecado y equipado con motores y un motor de disformidad. Ahora sirve como el monasterio fortaleza móvil de los Ángeles Oscuros, llevando consigo los últimos fragmentos de su mundo natal, mientras cazan a quienes consideran responsables de su destrucción. Pero en un giro salvaje del destino, ese no fue el final de Caliban. Durante la campaña de los Arcos del Presagio, el príncipe demonio Fashtor, el Archefano, lanzó un asedio contra la Roca, que logró adquirir el poder para completar un plan de larga data. Usar los fragmentos arruinados de Caliban para crear una estación masiva del tamaño de un planeta, a la que llamó Wormwood. La batalla por esta visión corrompida del mundo natal original de los Ángeles Oscuros fue realmente una locura, incluyendo héroes como el comandante Dante, el gran maestre Azrael y los primarcas Sangrón y León el Johnson. Es realmente demasiado complejo para contarlo todo aquí, pero eventualmente las fuerzas leales combinadas lograron cambiar el rumbo, y Wormwood fue tragada por la disformidad, dejando el destino final de Caliban como una gran incógnita. Olimpia era un mundo de imponentes cordilleras y fértiles valles verdes, pero se encontraba peligrosamente cerca de una ruta estable hacia el Ojo del Terror. Su terreno áspero hacía que la agricultura a gran escala fuera difícil, así que la supervivencia dependía de un acopio cuidadoso y la defensa. Las ciudades protegían sus recursos detrás de enormes muros de piedra, y la escasez moldeaba cada aspecto de la vida. Por esto, Olimpia estaba dividida en ciudades-estado que estaban en guerra constante. El poder cambiaba con frecuencia, pero un puñado de gobernantes conocidos como los tiranos de Olimpia se mantenían en la cima mediante una mezcla de manipulación política, asesinatos y guerra abierta. La tecnología en el planeta era desigual pero funcional. Tanques blindados de acero, artillería impulsada por vapor y dirigibles rudimentarios se usaban para apoderarse de tierras y suministros. Había progreso, pero siempre estaba dirigido a ganar la próxima guerra. Como en la mayoría de los mundos de nuestra lista, este orden social fue derrocado cuando uno de los tiranos descubrió a un niño milagroso, el primarca Perturabo. Su vida temprana está poco documentada, pero sus talentos eran obvios. Derrotaba a guerreros experimentados con facilidad y resolvía problemas que nadie más podía. Reconociendo su valor, el tirano lo adoptó como hijo, y con Perturabo como su caudillo, ascendió al poder, uniendo Olimpia mediante una conquista metódica e implacable. Cuando el emperador llegó, Olimpia se rindió sin resistencia. Perturabo tomó el mando de los guerreros de hierro y llenó sus filas con guerreros de su mundo natal antes de partir en la Gran Cruzada. En su ausencia, el antiguo tirano Damocos gobernó como gobernador imperial. Pero Olimpia estaba construida sobre la intriga política, y después de la muerte de Damocos, el resto de la nobleza volvió inmediatamente a pelear por el puesto más alto. Eso, y un poco de ayuda secreta de los portadores de la palabra, hizo que las disputas estallaran en una rebelión a gran escala contra el dominio imperial. Cuando Perturabo regresó, aplastó el levantamiento con la máxima brutalidad. Ciudad tras ciudad fue destruida. La población rebelde fue diezmada.
e incluso los guerreros de hierro que se negaron a participar en la masacre de su gente fueron ejecutados. Al final, millones estaban muertos, innumerables más fueron esclavizados para reconstruir lo que quedaba. Cuando los guerreros de hierro se volvieron traidores durante la herejía de Horus, el planeta se convirtió en un campo de batalla una vez más. Las fuerzas leales, principalmente los puños imperiales y los ultramarines, sitiaron Olimpia durante 2 años. Frente a una derrota inevitable, los guerreros de hierro detonaron sus propios arsenales de misiles, convirtiendo el planeta en un páramo sin vida que permanece abandonado hasta el día de hoy. Chogoris, o como el resto del imperio lo conoce, Mundus Planus, es un mundo templado definido por extensas praderas, altas montañas y mares de un azul profundo. Para principios del 31º milenio, el planeta estaba dividido entre 2 culturas muy diferentes. En el este se encontraba el Imperio Palatino, una potencia militar bien equipada que nunca había perdido una guerra. Al oeste vagaban tribus nómadas dispersas, que migraban con las estaciones y constantemente luchaban entre sí. Fue una de estas tribus la que encontró a Yagatai Khan. Acogido por un jefe llamado Onkan, el joven primarca creció entre los nómadas. Cuando su padre adoptivo fue asesinado por una tribu rival, Yagatai respondió con una violencia abrumadora, aniquilando por completo a los atacantes. Después, se propuso acabar con las interminables guerras tribales y comenzar a unificar los clanes. Ese esfuerzo atrajo la atención del Imperio Palatino. Por supuesto, estos ejércitos fueron derrotados por Yagatai, y eventualmente se convirtió en el Khan de los Khanes. Cuando llegó el emperador, Yagatai se unió a él, tomó el mando de los cicatrices blancas y dejó Chogoris para luchar entre las estrellas. Con el Khan de los Khanes ausente, las tribus lentamente volvieron a sus antiguas costumbres, y para el milenio 41 una vez más, recorrían las praderas en grandes tiendas y yurtas, viviendo casi como siempre lo habían hecho, como si el primarca nunca hubiera aterrizado allí, excepto que el planeta sigue siendo hogar de los hijos genéticos del Khan y del monasterio fortaleza de los cicatrices blancas, Quan Shou, que fue construido en la cima de la montaña más alta del planeta, donde aún permanece hasta el milenio 42. Sus muros están mucho más allá de lo que las tribus podrían atravesar, y en su corazón se encuentra un enorme macro láser conocido como la Furia del Khan, siempre apuntando hacia las estrellas. Los amos de la noche son algunos de los marines espaciales más sombríos y extremos de las legiones originales, así que tiene sentido que su mundo natal sea igual de sombrío y extremo, y Nostromo no decepciona. Para empezar, este planeta desolado estaba ubicado justo dentro de los límites de la región conocida como las Estrellas Necrófagas, un grupo de soles viejos y moribundos que, según los rumores, estaban infestados por especies Xenos tan aterradoras que bien podrían haber sido seres sobrenaturales. Alrededor de uno de estos cuerpos celestes fantasmales orbitaba Nostromo, aunque los habitantes realmente no habrían podido notarlo, ya que su luna Tenebor estaba acoplada por marea al planeta, manteniendo el mundo en un eclipse solar constante. Y por si acaso eso era demasiada luz solar para la población notoriamente pálida, la enorme cantidad de industria de Nostromo producía tanto smog que casi nunca veían el cielo. Lo que nos lleva a la siguiente parte horrible de este planeta: la industria. Nostromo tenía enormes cantidades de adamantio natural encerradas en su corteza, lo que por supuesto significó que cuando los humanos colonizaron el planeta por primera vez, se volvieron locos y destrozaron el lugar. Tan mal que, para cuando el octavo primarca aterrizó ahí, la superficie era tan frágil y hueca que terminó atravesando directamente la capa superior de la colmena Quintus y casi llegó al núcleo expuesto del planeta, lo cual es una de las razones por las que, a diferencia de la mayoría de sus hermanos, Konrad Curze nunca fue encontrado ni criado por nadie. Pero no fue la única razón. Verás, la población de las ciudades que cubrían el planeta Nostromo vivía en una pobreza extrema, gobernada por pandillas violentas y aristócratas corruptos. Las pandillas eran utilizadas como fuerzas de seguridad corporativas y policías. Y en Colmena Quintus, la colmena más grande de Nostramo, Curze creció, observó y desarrolló un odio hacia la criminalidad que rozaba la locura. Usando su cuerpo y mente mejorados, sobrevivió devolviendo la violencia a quienes la ejercían. Los criminales que intentaron explotarlo desaparecieron. Luego, otros siguieron el mismo destino. Curze impuso la paz a través del terror. Se convirtió en un castigo viviente, acechando las colmenas como el cazador nocturno, un hombre del saco del que los padres les hablaban a sus hijos para que se portaran bien. El crimen no desapareció porque la gente se volviera mejor. Terminó porque las consecuencias de cometer un crimen eran horribles. En el plazo de 1 año desde que Curze declaró abiertamente la guerra al inframundo, toda la violencia en Nostromo cesó, excepto la de él mismo. El planeta fue unificado bajo el miedo, gobernado por un dictador vengativo que imponía un orden absoluto. Luego, llegó el emperador y se llevó a Curze. Sin el acechador nocturno, Nostromo se desmoronó casi de inmediato. Las pandillas regresaron y la corrupción floreció. El miedo que había mantenido a la población bajo control desapareció, y el viejo ciclo se reanudó como si nada hubiera cambiado. Un golpe de estado logró poner de nuevo a un gánster nostramano a cargo del planeta,
y empezaron a quedarse con los mejores luchadores para ellos mismos, enviando a los peores criminales a los amos de la noche para que los convirtieran en nuevos marines. Por supuesto, Curse se enteró, y cuando regresó, lo hizo al mando de toda su flota. Nostromo ya no tenía salvación, tal como él sabía antes de irse. Así que el acechador nocturno dio un último castigo, ordenando a su flota bombardear el frágil planeta hasta que se rompiera en pedazos. Macragge es uno de los mundos más famosos del Imperio, no porque sea el más exótico, sino porque en realidad funciona. Es el mundo natal de los ultramarines, la legión más conocida por su talento para construir imperios. Así que tiene sentido que Macragge sea uno de los mundos natales de primarcas más estables, incluso después de varias invasiones a gran escala. Pero eso es adelantarnos un poco. Mucho antes de que el emperador llegara, Macragge ya era un mundo humano estable y próspero. No es un paraíso. Más de 3/4 partes del planeta están cubiertas por cadenas montañosas ásperas y escarpadas, pero esas mismas montañas lo hacen excepcionalmente defendible. La civilización se agrupa en los valles y regiones costeras, mientras que las tierras altas forman muros naturales que canalizan cualquier invasión por rutas predecibles. Es un mundo hecho para mantener la posición. Gran parte del éxito de Macragge se debe a su pasado. Catonia y Nostromo pudieron haber sufrido por la explotación minera extrema durante la era oscura de la tecnología, pero esa misma época vio a Macragge como el corazón de un imperio estelar humano independiente. Y aunque esa civilización sufrió durante la era de conflictos que vino después, una buena planificación obviamente salvó al planeta de la ruina total. Así que cuando la cápsula que llevaba al infante Roboute Guilliman aterrizó ahí, no fue precisamente a parar a un mundo violento y brutal, como algunos de sus compañeros primarcas. Guilliman finalmente tomó el control del planeta después de derrocar a un consejo gobernante corrupto, y cuando el emperador llegó, Macragge se unió al imperio de manera voluntaria. Antes de que el imperio siquiera llegara, el planeta ya estaba en el centro de ultramar, un grupo de sistemas bien gobernados que contaban con tropas, recursos y estabilidad a una escala que pocas otras regiones podían igualar. Mientras Guilliman continuó liderando la Gran Cruzada, Macragge permaneció como el punto de anclaje de su visión, una sociedad funcional, no solo un puesto militar. En el corazón de esa defensa se encuentra la fortaleza de Hera. Tallada en las montañas y diseñada por Guilliman mismo, es en partes iguales fortaleza, centro administrativo y hogar. A diferencia de muchas fortalezas imperiales, no es solo funcional. Cúpulas doradas, plazas abiertas y pasillos de cristal están incorporados deliberadamente en la estructura. Está pensada para ser un lugar de disciplina y reflexión, porque en Macragge, la fuerza y el orden se supone que deben coexistir. Por suerte, el planeta se salvó de la mayor parte de los combates que marcaron o destruyeron otros mundos durante la herejía de Horus, pero no completamente. Durante un breve periodo de tiempo, al quedar aislados de la luz del Astronomicon, Guilliman y sus dos hermanos, Lionel Johnson y Sanguinius, pensaron que podrían ser los únicos leales que quedaban y crearon el Imperium Secundus, con Macragge como su capital. Debido a esta decisión, el planeta fue atacado por fuerzas insurgentes lideradas por Konrad Kurz y sus amos de la noche, obligando a Guilliman a sofocar una rebelión en su planeta natal. Guilliman terminaría herido de muerte por Fulgrim justo después de la herejía, y su cuerpo fue llevado de regreso a Macragge para ser mantenido en éxtasis. Durante los siguientes 10.000 años, el planeta resistió sin él. Sobrevivió a enjambres tiránidos, invasiones del caos, y en cada ocasión mantuvo su reputación como uno de los mundos más resistentes del imperio. Hoy, Macragge está marcada pero no vencida. Sus fortalezas están siendo reconstruidas, sus ejércitos reorganizados y sus defensas reforzadas una vez más con el regreso de Roboute Guilliman, ya recuperado. Sigue siendo lo que siempre ha sido. Siempre ha sido uno de los mundos más gloriosos del imperio, y uno de los pocos que demuestra que el sistema puede funcionar si todo sale exactamente bien. Como dijimos hace un momento, no todos los primarcas tuvieron la suerte de aterrizar en un paraíso, y el mundo en el que cayó Angron de los Devoradores de Mundos es el ejemplo perfecto de eso. Nucaria era un mundo construido sobre la crueldad y el entretenimiento. Su élite gobernante vivía cómodamente mientras que la clase obrera extremadamente pobre se mantenía distraída con espectáculos, sobre todo juegos de gladiadores donde guerreros esclavizados luchaban a muerte para el entretenimiento del público. Los primeros registros muestran que Nucaria era considerada una civilización muy avanzada tecnológicamente antes de que el imperio la reincorporara a su dominio. Y eso quedó muy claro por los poderosos y complejos implantes cibernéticos que usaban para controlar a sus gladiadores esclavizados. Fue esta tecnología la que arruinó a Angron. Capturado casi inmediatamente después de aterrizar, Angron fue implantado con un antiguo dispositivo conocido como los clavos del carnicero, una brutal espina cerebral que atenuaba el dolor, castigaba el pensamiento calmado y recompensaba la ira. El resultado fue exactamente lo que Nucaria quería. Angron se convirtió en el gladiador más letal del planeta, pero también era un primarca, y son notoriamente difíciles de controlar. Durante los juegos de gladiadores más grandes que Nucaria había organizado, Angron lideró una rebelión.
miles de luchadores esclavizados se liberaron, abriéndose paso a la fuerza hacia las calles. Bajo su liderazgo, los rebeldes que llegaron a ser conocidos como los devoradores de ciudades, libraron durante años una guerra al estilo de Espartaco contra la clase gobernante. Finalmente, fueron acorralados en la montaña de Fedan Mor y se prepararon para una última resistencia desesperada. Fue entonces cuando el emperador llegó y teletransportó a Angron fuera del planeta. La rebelión quedó sin líder y todos los gladiadores restantes fueron masacrados. Nucaria volvió a la normalidad. Juegos, esclavistas y silencio. Angron estaba eternamente enfadado con el emperador, y durante la herejía de Horus, regresó con su hermano Lorgar a Nucaria al mando de la Legión de los Devoradores de Mundos. Al enterarse de que la historia local lo recordaba como un cobarde que abandonó a sus seguidores, el enfurecido Angron ordenó la exterminación de todo el planeta. Las ciudades ardieron, las poblaciones fueron aniquiladas, Nucaria fue devastada. Durante los combates, los ultramarines y su primarca Roboute Guilliman aparecieron buscando vengarse por la horrible destrucción del sistema Kalt. Durante su duelo, Lorgar, quien había estado esperando este momento, utilizó la furia desatada de Angron para completar un ritual que lo transformó en un príncipe demonio. El desequilibrio de poder obligó a Guilliman y a sus ultramarines a retirarse, y sin ninguna otra resistencia, el resto de Nucaria fue pasado a espada, transformándose en un mundo demoníaco donde los campeones favoritos de Khorne luchaban para ganarse el favor de los dioses. Nucaria finalmente recibiría algo de misericordia al final de la herejía, mientras el palacio imperial era destruido por Angron y sus hijos. El león y los suyos estaban atrapados al otro lado de la galaxia, y al encontrarse con Nucaria, decidieron destruirlo por completo. Angron sintió como su mundo natal maldito moría de terror, y desde entonces el planeta ha permanecido en silencio y sin vida. Colchis era un vasto mundo desértico, aproximadamente 3 veces el tamaño de la Tierra, con una órbita tan lenta que tardaba 5 años terranos en dar la vuelta a su Sol. La vida se aferraba a ríos dispersos y valles montañosos, mientras que las ruinas de antiguas ciudades desaparecidas hacía mucho tiempo, y naves estelares en órbita insinuaban un pasado tecnológicamente avanzado. Pero por supuesto, para cuando Lorgar Aureliano aterrizó, Colchis tenía muy poco que ofrecer en cuanto a recursos o industria. Sin embargo, lo que sí tenía era fe. El planeta estaba gobernado por una religión dominante conocida como la Antigua Fe, supervisada por un poderoso sacerdocio llamado el Pacto. Aunque los detalles variaban, la creencia central era simple. Existían poderes superiores. El universo tenía un propósito, y algún día llegaría un salvador elegido para sacar a Colchis de su miseria. No era una adoración al caos muy sutil, pero el imperio aún no había llegado, así que nadie podía señalarlo realmente. Por eso Lorgar tampoco se dio cuenta. En lugar de rechazar la antigua fe, Lorgar la abrazó. Se convirtió en un creyente devoto, un orador talentoso, y pronto en una de las voces más influyentes del planeta. Predicaba que el Salvador era real y que llegaría pronto. Su mensaje dividió a Colchis en dos. Durante años, el planeta se desgarró en una guerra civil religiosa entre los tradicionalistas y los seguidores de Lorgar. Lorgar ganó, por supuesto. Después de todo era un primarca, y menos de un año después, el emperador llegó. Para Lorgar, esto era una prueba. Resucitó la antigua fe en torno a la adoración al emperador y trajo a Colchis al imperio de manera voluntaria. Pero el planeta nunca se integró realmente. Resistió la industrialización a gran escala, aportó poco a la Gran Cruzada y, en su lugar, ofreció sus ruinas a los tecnosacerdotes de Marte para que las desmantelaran en busca de tecnología antigua. Su mayor exportación no era material, era la fe. Y así, lo más grande por lo que Colchis se hizo conocido fue por ser el principal mundo de reclutamiento para los portadores de la palabra. Para cuando los portadores de la palabra se volvieron traidores durante la herejía de Horus, Colchis no tenía defensas, ni industria, ni valor estratégico que justificara protegerlo. Las purgas frecuentes y los muchos planes de Lorgar habían dejado el planeta prácticamente abandonado. Aún así, los ultramarines no pudieron resistirse a vengarse un poco más por Kalt, y cuando llegaron al sistema, aseguraron la órbita fácilmente y comenzaron a bombardear la superficie con torpedos ciclónicos. Las municiones de clase Exterminatus rompieron la corteza y causaron una reacción en cadena que terminó con la destrucción total de Colchis en una bola de fuego. Si alguna parte del mundo natal de los portadores de la palabra aún existe, está más dispersa en pedazos que Cadia. Barbarus era un planeta dividido por el veneno. Gases espesos y tóxicos se filtraban constantemente desde la superficie, subiendo por las montañas y haciendo que las cumbres más altas fueran completamente inhabitables para los humanos. Por eso los gobernantes alienígenas eligieron vivir ahí. Es difícil que las rebeliones te alcancen si los humanos ni siquiera pueden respirar al salir de los valles. La población humana sobrevivía en asentamientos dispersos por debajo de esta línea de nubes. Cada noche era una lotería. Criaturas nativas merodeaban justo afuera de sus aldeas, y los señores alienígenas los cazaban para usarlos como mano de obra esclava, tanto de día como de noche. Y entonces, un día, Mortarion llegó. No aterrizó entre los humanos. Fue encontrado primero por los señores supremos. Fue llevado y criado en el gas asfixiante de las cimas de las montañas,
El líder alienígena lo trataba como si fuera una especie de mascota. Después de todo, este extraño humano creció muy rápido, era muy fuerte e inteligente, e incluso podía respirar los vapores tóxicos, hasta que se volvieron realmente densos en la cima de las montañas, asegurándose de que el pequeño Mortarion no pudiera rebelarse, pero definitivamente pudiera ser usado en las pequeñas guerras que los señores alienígenas tenían entre ellos con frecuencia. La vida para el joven primarca era combate constante, entrenamiento brutal y una lenta asfixia. Mortarion se volvió fuerte, y también llegó a odiar a los tiranos. Eventualmente, se cansó de luchar por respirar todo el tiempo, y su curiosidad lo llevó hacia las tierras bajas humanas. Allí, Mortarion encontró a su gente. Al principio, los humanos estaban aterrados del gigantesco primarca, pero eventualmente ganó su confianza. Les enseñó a luchar y a usar tecnología para soportar el veneno que siempre los había mantenido atrapados abajo. A medida que subían más alto en las montañas, el aire se volvía más letal y los humanos también. Sobrevivir requería resistencia, y la resistencia se convirtió en su rasgo definitorio. Juntos, comenzaron a recuperar Barbarus de sus amos alienígenas. Fue al final de esta campaña, cuando Mortarion y su ejército de campesinos se preparaban para escalar la cima más alta y enfrentarse a su antiguo amo, que llegó el emperador. Mortarion quería intentar enfrentarse solo a este alienígena, pero incluso con un respirador, las toxinas eran demasiado, y el emperador tuvo que intervenir para salvar a su recién encontrado hijo. A Mortarion se le ofreció el mando de la Guardia de la Muerte y se unió al imperio, pero nunca perdonó al emperador por negarle esa victoria final sobre su señor adoptivo. Todo lo que vio fue a otro tirano, y ese resentimiento se fue pudriendo, llevándolo a unirse a su hermano Horus años después en su rebelión herética. Y como ocurrió con la mayoría de los otros mundos natales traidores, Barbarus eventualmente sufrió las consecuencias. Los detalles aquí son un poco confusos. Una versión dice que los Ángeles Oscuros destruyeron el planeta con torpedos ciclónicos, como Colchis, justo después del asedio de Terra, pero otra dice que el planeta fue arrasado con bombas víricas, lo cual es una forma curiosa de destruir un planeta tóxico. Y otra versión más dice que hubo toda una invasión terrestre, que eventualmente destruyó Barbarus justo antes del asedio de Terra. Sin importar cómo, el Barbarus original ya desapareció hace mucho tiempo. Pero claro, siempre hay espacio para travesuras en la disformidad. Y después de ser elevado a príncipe demonio, Mortarion recibió un planeta, llamado simplemente el planeta Plaga, por parte de Nurgle por ser su favorito. Y como es un planeta en la disformidad, este planeta Plaga ha comenzado a transformarse en una versión retorcida del mundo natal original del Primarca. Así que, de alguna manera, parece que Barbarus sigue existiendo. Al igual que el Primarca que aterrizó ahí, Ingwit es un mundo de dos extremos. Acoplado por mare a una gigante roja moribunda, la mitad del planeta permanece bajo una luz diurna constante y deslavada, mientras que la otra, conocida como la Tierra Fragmentada, está en una noche fría y eterna. El lado oscuro es un desierto helado de montañas escarpadas, campos de hielo y bestias depredadoras, pero aún así, es donde los humanos aquí prefieren vivir, y donde Rogal Dorn creció. La mayor parte de la población vive bajo tierra en colmenas excavadas profundamente en el permafrost, protegidas del peor frío y de las criaturas de la superficie, en la que la gente alguna vez fue navegante espacial con dominios más allá de su sistema, pero para cuando el Imperio redescubrió el planeta, esa era ya había pasado hace mucho tiempo. Sin embargo, no le tomó mucho tiempo a Rogal Dorn ponerlos de nuevo en forma. Se sabe poco de su vida temprana, pero como en prácticamente todos los demás planetas, con el tiempo el Primarca tomó el control. En órbita, Dorn descubrió el mayor legado de Ingwit, la Falange, una fortaleza estelar del tamaño de una luna que probablemente fue construida durante la era oscura de la tecnología. Preparada y recuperada por Dorn y su gente, se convirtió en la joya de la corona de su dominio. En algún momento durante la Gran Cruzada, el mundo natal de los puños imperiales fue cambiado oficialmente a Terra, lo cual fue un gran honor, pero francamente, no importaba realmente dónde estuviera el mundo natal de la Legión en los papeles. La Falange era su verdadero hogar, y Dorn siempre tuvo un cariño especial por Ingwit, que para entonces había desarrollado sus muelles orbitales hasta convertirse en uno de los mejores astilleros del Imperio. Y así, aunque la Legión de Dorn recluta de mundos en todo el dominio de la humanidad, Ingwit sigue siendo lo que muchos de ellos consideran su hogar espiritual. Antes de que el Primarca Corvus Corax le diera el nombre de Deliverance, Lysias era solo otra luna prisión, un satélite industrial que orbitaba el mundo Forja de Kievar. Los gremios tecnológicos gobernantes de Kievar vaciaron la luna para convertirla en complejos laborales y bloques de prisión, enviando disidentes políticos y poblaciones no deseadas a sus profundidades para extraer recursos y trabajar en la oscuridad. Su superficie estaba marcada por la industria, sus cielos eran negros y su atmósfera se mantenía únicamente por sistemas artificiales. La supervivencia ahí era controlada, vigilada y racionada. Ese fue el mundo que formó al Primarca de la Guardia del Cuervo. Dispersado por la galaxia cuando era un infante, la cápsula de gestación de Corax llegó a descansar en Lysias. Fue criado entre prisioneros, creciendo hasta la madurez en una sociedad definida por la opresión y la vigilancia. Pero donde otros veían cadenas, Corax veía debilidad.
Estudió los sistemas que ataban a su gente y comenzó a desmantelarlos pieza por pieza. Usando sabotaje sigiloso y ataques cuidadosamente coordinados, lideró un levantamiento disciplinado contra los señores supremos de los gremios tecnológicos de Kievar. La revuelta fue rápida y precisa. La luna prisión fue liberada, los tiranos gobernantes derrocados, y Lisias fue renombrada como Liberación. Para cuando llegó el emperador, Corax ya había ganado su guerra bombardeando Kievar con armas nucleares. El Señor de los Cuervos no se anda con rodeos, y como para demostrarlo, Corax no se arrodilló como un caudillo derrotado como muchos de sus hermanos, sino que se unió al imperio como un comandante revolucionario probado. Los guerreros de liberación se convirtieron en la columna vertebral de la Guardia del Cuervo, y sus métodos, infiltración, ataques de decapitación y guerra desde las sombras, se volvieron la identidad de la Legión. 10.000 años después, Liberación sigue siendo el mundo capitular de la Guardia del Cuervo. Kievar sigue siendo un mundo forja que suministra armas y material de guerra, mientras que la luna en sí sirve como monasterio fortaleza y base de reclutamiento. Su cultura todavía valora la disciplina, la resiliencia y la rebeldía, rasgos nacidos de un fuerte sentido de justicia y de la rebelión que tan a menudo le sigue. Algunos de ustedes quizá hayan notado que aún no hemos hecho nuestra habitual broma sobre el segundo y el 11º primarca. Y aunque estamos seguros de que el fantasma de Malcador ya viene corriendo hacia nosotros a toda velocidad, por siquiera mencionar a los 2 hijos perdidos del emperador, realmente no hay mucho más que agregar sobre ellos aquí. Es más que probable que el proceso de borrarlos de la historia imperial incluyera borrar todo rastro de sus mundos. Pero tal vez no. La mayoría de los planetas humanos en la galaxia de Warhammer 40.000 tienen historias largas y complejas, con secretos enterrados bajo capas de relatos antiguos. Así que tal vez los mundos natales originales del segundo y el 11º primarca estén justo frente a nosotros sin darnos cuenta. Y por supuesto, no podemos hablar de secretos sin mencionar a la Legión Alfa. Cualquiera que haya sido su mundo natal, nunca fue encontrado. Por supuesto, hay mucha evidencia de que Alfarius creció en Terra, pero Omegon definitivamente creció en algún lugar de la galaxia del que nunca se informó. Cuando finalmente permitió que lo encontraran, estaba al mando de un escuadrón improvisado de cazas que logró maniobrar mejor que la flota de lobos lunares que se acercaba. Su historia parece haber sido que creció en un planeta completamente abandonado y poco a poco robó, negoció y mintió para regresar al lado de su gemelo antes de orquestar su descubrimiento. Pero el problema es que cualquier cosa que tengamos sobre estos 2 primarcas es completamente sospechosa. Alfarius y Omegon mienten más de lo que respiran. Así que aunque sabemos que Omegon tenía un mundo natal en algún lugar, es probable que nunca lo encontremos. Pero ¿cuál es tu mundo natal favorito de todos? ¿Qué planetas famosos crees que podrían haber sido el hogar de los primarcas perdidos? Cuéntanos abajo en los comentarios. Y mientras piensas en una respuesta, ¿por qué no revisas nuestras membresías? Nuestros iniciados financian el esfuerzo de guerra aquí mismo en Terra. Como hermano de batalla, tienes acceso a mundos prohibidos a través de videos exclusivos para miembros, y los maestros de capítulo tienen el honor de ver su nombre mostrado aquí mismo al final de cada episodio. Y si no puedes hacer eso ahora, por favor dale like al video si no lo has hecho, y suscríbete para ayudarnos a colonizar nuestro propio planeta personal con más lore. Adiós.